Bienvenido al programa Reflexiona. Soy el pastor Enrique Bremer y me da mucho gusto pasar este rato contigo platicando acerca de cosas que sí importan, porque tu vida importa. Importa lo suficiente para que tú te detengas y pienses bien lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, que pienses acerca de la relación que tú tienes con otras personas a tu alrededor, que pienses acerca de Dios y su papel en tu vida, o quizá más bien tu papel en sus propósitos. Pero todo esto requiere que nos detengamos, porque la mayoría de las personas vivimos la vida reaccionando en vez de reflexionando. Reaccionamos a las agresiones que sentimos de parte de otros, reaccionamos a los miedos que tenemos, reaccionamos a las circunstancias de la vida. Y el asunto es que las reacciones raras veces nos sirven. Casi siempre cuando reaccionamos el resultado es malo. Y después tenemos que ir a pedir perdón, reparar el daño o terminamos perdiendo una amistad o echando a perder un trabajo o un negocio. Es muy importante que aunque tu corazón sea bueno, aunque tú tengas buenas intenciones, tú te detengas a reflexionar, o si no, con todo y las buenas intenciones vas a hacer lo que no conviene y terminas lastimando a otros y lastimándote también a ti mismo. Detenernos y pensar es algo que Jesús nos enseñó. Él le dijo a sus discípulos una y otra vez: consideren esto, piensen en aquello, imaginen esto otro. Los obligaba a detenerse y a tomar el tiempo necesario para meditar las cosas y llegar a buenas decisiones. Ahora, ninguno de nosotros quiere pensar que somos malos. Queremos pensar que tenemos buenas intenciones, que nuestro corazón en el fondo es como pensaba nuestra madre, que no era del todo malo. Pero la realidad es que eso no es suficiente para garantizar que vivimos bien. Y muchas personas, queriendo pensar que no somos tan malos, terminamos haciendo cosas que sí son malas porque dañan a otros. Esto todo empieza en nuestros pensamientos, en lo que está sucediendo adentro de nosotros. Por ejemplo, el salmista escribió y dijo: el necio o el malo dice en su corazón: Dios ha olvidado, Dios ha encubierto su rostro, Dios no se fija. Este tipo de pensamiento es muy común entre nosotros. Algunos, por cuanto hemos sufrido alguna pérdida, decimos: Dios no se fija, a Dios no le importa lo que pasa aquí en la tierra. Otros que están haciendo cosas que no deben de hacer, dice: al cabo Dios no se fija, al cabo Dios no hace nada al respecto. Dios no hará ni bien ni mal. Estos son pensamientos malvados que después llevan a personas buenas a hacer cosas malas. También en nuestros pensamientos empiezan los conflictos. Quizá tú vas manejando por la calle y ves a alguien que conoces y lo saludas y él ni siquiera te voltea a ver. Y te llega todo el sentimiento: ¿cómo es posible? Todo lo que yo he hecho por esta persona, qué grosero. Y la realidad es que no traía sus lentes, así que lo único que vio fue una cosa borrosa que pasó delante de él. No supo que eras tú. O quizá alguna persona tiene una reacción o dice algo muy fuerte, o simplemente vas en la calle y alguien suelta la carcajada y uno asume que se están riendo de uno. En esos pensamientos hay mucho daño, porque uno reacciona a lo que se imagina cuando muchas veces ni siquiera es real. El profeta Zacarías, en el capítulo 8, verso 17, le dijo al pueblo: ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo. Es decir, cuando tú piensas acerca de tu prójimo, no asumas cosas malas. Lo malo debe de ser algo tan irrefutable, tan comprobado que no lo puedes evitar. Pero si solo sospechas: es que yo sé que tiene eso en su corazón, es que yo sé que no me puede ver ni en pintura, ese tipo de asunciones van a causar mucho daño entre tu vida y la vida de los que te rodean. Tú no podrás confiar en ellos y luego tú terminarás haciendo cosas que a ellos les despierta una reacción. El resultado final es malo.
En vez de eso, dale el beneficio de la duda a la persona. Si alguien hizo algo que a ti te pareció mal, trata de pensar qué pudiera haber causado eso, que no fuera una mala actitud, que no lo hizo en tu contra, que no fue adrede. Y si efectivamente la persona hizo algo malo en tu contra o hizo algo malo que a ti te afectó, también Jesús nos enseña a nosotros perdonar a la persona cuando no lo merece. De cualquier forma, nosotros queremos cuidar nuestros pensamientos hacia los demás. Y con pensamientos de gracia, pensamientos que le dan el beneficio de la duda a los demás, empezaremos a forjar buenas relaciones, buenas amistades, tanto en el trabajo como en la familia, como en la sociedad. Y todo esto cambia el entorno en el que nosotros vivimos. Como el hombre piensa en su corazón, así es como él va a ser. El libro de Proverbios dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Así que tu forma de pensar acerca de cualquier persona o de cualquier cosa determinará cómo tú eres y cómo tú actúas hacia esas personas o esas cosas. Tú no eres presa del destino, tú no eres alguien que no puede controlarse. Si controlas y defines lo que piensas, también cambiarás la manera en que tú operas, en la forma en que tú actúas, y verás que tú tienes un mayor dominio sobre tu propia vida. Y esto es la esencia de una persona exitosa, alguien que no se deja llevar por sus impulsos, alguien que no reacciona ante cualquier provocación. Esa persona va a recibir honra y éxito en su vida. Ahora, para desarrollar nuestros pensamientos en la manera correcta, el punto de partida es que nosotros metemos a Dios en nuestros pensamientos. La Biblia dice acerca del malvado, y nadie queremos pensar que somos malvados, pero dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, en nuestra cultura, nosotros hablamos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, andamos con el Jesús en la boca. Pero el que uno diga palabras que se refieren a Dios no garantiza que cuando pensamos y tomamos decisiones estamos tomándolo en cuenta a Él. Y ahí es donde entra el problema, porque vivimos y hacemos cosas sin preguntar, sin tomar en cuenta las palabras de Dios para tomar decisiones. Digamos, por ejemplo, que tú reaccionaste, que tuviste una mala respuesta hacia alguien en tu familia. Fuiste violento, fuiste grosero y después te das cuenta que hiciste mal y estás apenado y ahora no sabes cómo dar la cara. Eso es una faceta de orgullo que tú quieres evitar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando nosotros ofendemos, nosotros seamos prontos para pedir perdón. Y Dios nos da gracia tanto para con Él, pero también para con las personas a quien en un dado momento hayamos ofendido. Pero ¿cuántas personas, por el temor a ser humillados, por la vergüenza que sienten, nunca vuelven a tocar el tema y se crea una distancia con alguien que antes era un amigo cercano? Este es un error que cometemos cuando no nos detenemos a preguntar, Dios, ¿qué dices tú? ¿Cómo quieres tú que yo responda a esto? Otra de las cosas que dice la Biblia es que cuando nuestros pensamientos no toman en cuenta a Dios, entonces nuestra boca se empieza a llenar de toda clase de maldición, de engaños y de fraude. Que en nuestra lengua hay maldad y empezamos nosotros luego a hacer cosas que no convienen. Esta misma persona que empezó no pensando en Dios y después saliendo de su boca cosas malas, termina haciendo cosas que lastiman a otras personas. Nadie queremos terminar así. Yo pienso, nadie se casa para hacer miserable a la persona con quien se casó. Y sin embargo, hay muchísimos matrimonios que así terminan.
el uno haciendo miserable al otro. Pero esa no era su intención. Lo que pasa es que no se detuvieron a reflexionar, a gobernar sus reacciones, a cuidar sus pensamientos. Nadie está pensando en hacerle daño a otro y sin embargo, ¿cómo se hace daño en nuestro planeta? Una palabra suelta sin pensar, un comentario, una crítica cruel. Todas estas cosas nacen de alguien que no se detuvo a reflexionar. Hay un dicho que yo le comento siempre a mi familia. Uno es este: no todo lo que se siente es real. A veces tú sientes algo muy fuerte contra de alguien, pero no es real. O sientes que alguien no te puede ver, que te odia, que te desprecia, y no es cierto. Es solo un sentimiento. Pero sentimientos pueden engañarnos. Otro dicho que les digo es: no todo lo que se piensa se dice. Cuando tú piensas una cosa, especialmente si ese pensamiento viene acompañado de fuertes emociones, cierra la boca, no lo digas, detente, búscate un rincón, piensa bien. Si lo sueltas, si abres la boca y lo dices, no podrás entonces volverlo atrás y el daño será considerable. Entonces, no todo lo que sientes es real. No asumas que porque lo sientes es un hecho. Y no todo lo que piensas o sientes debes decirlo. Mide bien tus palabras. El hombre sabio dice más o menos como el 10% de lo que piensa, y el resto se queda dentro, de donde nunca debe salir. Finalmente, encontramos que el hombre malo llega a la conclusión de que Dios no se involucra en su vida, que a Dios no le interesa su vida, o porque Dios está demasiado lejos, o porque este ser humano es demasiado malo o demasiado indigno, pero el final es el mismo. Dios no tiene parte en mi vida, así que vivo como pueda. Esta raíz produce muchas acciones y muchas decisiones dañinas. El malo, dice la Biblia, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué piensas tú acerca de Dios y tú? ¿Le interesa a Dios tu vida? ¿Voltea a ver lo que tú haces? ¿Responde Dios a las cosas que tú haces en la vida? Estas son preguntas muy importantes porque la respuesta a todas es sí. A Dios sí le importas, Dios sí está pendiente de ti, y lo mejor de todo es que Dios ha hecho lo necesario para que tú y Él puedan tener contacto, para que tú le puedas conocer, para que tú puedas caminar en una vida donde Dios está íntimamente involucrado en cada paso de tu vida, donde Dios te incluye en sus propósitos y en su bendición. Se me hace demasiado bueno para ser cierto. Así es demasiado bueno, pero sí es cierto. La razón que pensamos que no puede ser cierto es porque sabemos nuestros propios errores y defectos. Pero el camino que Dios ha abierto para que tú puedas estar con Él no depende de lo que tú has hecho, depende de lo que Jesucristo ha hecho. ¿Y qué ha hecho Jesucristo? Él vino a la tierra como ser humano, vivió sin pecado y luego llevó todo el castigo de nuestros pecados. Todas las consecuencias que a nosotros nos tocaban, todas fueron puestas sobre la persona de Jesús, y murió. Y probó la muerte en tu lugar y en el mío. Y en el momento que Él hizo eso, todo el pecado de toda la raza humana fue perdonado. Pero para tú poder echar mano de lo que Cristo ha hecho, necesitas depositar tu confianza en Él. No prometerle que vas a ser mejor, no decirle todo lo que vas a intentar, sino simplemente confiar en Él y rendirte a Él. Y dejar que Él entre y tome las riendas de tu vida. ¿Cómo hacemos esto? Con una sencilla oración. Yo quiero dirigirte a ti a hacer esa oración si nunca la has hecho. Y si tú ya la hiciste, pero te has alejado y has empezado a envolverte otra vez en cosas que no debes, haz también esta oración conmigo, porque el Señor está esperando oír tu voz.
Cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, yo creo en ti, pero te he tenido fuera de mi pensamiento y fuera de mis decisiones y fuera de mi manera de vivir por demasiado tiempo. He hecho lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, y no lo he hecho bien. Por todo ello me arrepiento y te pido perdón. Y te abro mi corazón, Señor, y te pido que entres en mí. Pongo mi fe en ti, Jesús, y en lo que tú hiciste en la cruz. Y confío, Señor, que tu sacrificio fue más que suficiente para que yo pueda tener a Dios en mi vida y en mi pensamiento. Me entrego a ti este día, Señor, y declaro con mis labios que tú eres ahora mi Señor y mi dueño, y que yo vivo para ti, confiando en ti y amándote a ti, Señor. Todo esto lo pido no porque yo me sienta capaz, sino porque tú lo hiciste y es suficiente. Amén. Si tú hiciste esta sencilla pero poderosa oración, algo sucedió en tu interior que no se puede ya volver atrás. El cambio es un cambio sobrenatural, donde Cristo ha puesto algo adentro de ti precioso y santo y bueno. Pero ahora necesitas tú conectarte con otros que también siguen a Cristo para crecer en esta nueva vida y en este nuevo camino. Así que te animo, conéctate con nosotros en Reflexiona, busca a otras personas que aman a Jesús, abre tu Biblia, empieza a leerla despacio pidiéndole a Dios que te enseñe, y tu vida nunca volverá a ser igual. Yo soy el pastor Enrique Bremer y esto ha sido Reflexiona.